Ecoreflexiones en tiempo de pandemia. Hoy voy a conversar de algo que me preocupa y en algo que pienso muy a menudo, y es por qué o cuáles son las razones o cuáles son los argumentos o cuáles son las suposiciones que hacen que en China hubiese aparecido el coronavirus. Pero quiero advertir una cosa, no solamente China ha propiciado esos aspectos de un virus, de una bacteria, de una enfermedad, sino también el mundo occidental. Esto no es una cuestión de que por ahí hay poca responsabilidad, esto es un asunto de responsabilidad ambiental. Entonces la cuestión es, ¿por qué? ¿Cuáles son esas condiciones de tipo ambiental, de tipo poblacional, o sea, demográfico, de tipo de tratamiento con los recursos naturales, de tipo atmosférico, de emisiones? Esos asuntos son los que te voy a decir a vos desde este supuesto. Por supuesto que la idea no es mía. Hay muchos millones de personas, muchas personas que creen que esto es así. Y yo soy parte de esas personas. Miren ustedes. Un virus como el COVID-19, que es mutación de otros virus, de pronto, ¿por qué no irrumpió en América Latina? ¿Por qué no en Estados Unidos? ¿O por qué no en países que tenían factores socioeconómicos y ambientales más deprimidos como África? ¿Cuáles serían esas condiciones que ese virus se desarrollara, mutara y se expresara en esas regiones de China? Entonces miren ustedes qué tienen que ver estos datos que estuve investigando, que estuve leyendo por ahí. ¿Qué tiene que ver estos datos con el coronavirus? Miren ustedes. No sin antes decir que China es un país espectacular, pero que debemos ayudarle a cambiar, a transformarlo, a través de buenos consejos quizás, o a través de decisiones políticas firmes y universales. Miren esto. Por superficie, China es el tercer país más grande del mundo, que mayores millones de hectáreas cuadradas que tiene, que mayores metros cuadrados, que mayores kilómetros cuadrados tiene en la vida. Tiene una superficie, fíjense ustedes, de 9.326.410 kilómetros cuadrados. 9 millones, el tercero en el mundo, que tiene que ver toda esa población. Imaginen los impactos de esa población sobre el recurso suelo, sobre el recurso agua, los impactos de la apropiación natural para ese crecimiento desbordado que tiene, crecimientos casi superiores, algunas veces tocando el 10% y quizás más. Hay cosas que son difíciles de calcular. Ese crecimiento, ese Producto Interno Bruto, esa palabra bruto me cae como de presagio, es decir, es un crecimiento bruto, no es una sostenibilidad. Pero sigamos con los datos. Miren la superficie de Colombia,
Colombia es un país que está en el 26º puesto de superficie continental en el mundo. Tiene 1.141.748. Y China entonces tendría, por lógica, 8 veces más amplio que el territorio colombiano. Y el territorio colombiano es grande, muchachos. Así digan que no ocupa sino el 0,9 y pico de la superficie terrestre mundial. Yo le digo, Colombia es grande. Y no solamente grande, sino que nos queda en grande. Y ustedes pensarán, ese profe se está saliendo del tema. Y yo les diría a ustedes, nunca me salgo del tema. Así hablé de cosas que parecen como muy aparte. Colombia es tan grande que no la han controlado territorialmente. Se necesitan muchos grupos, legales o ilegales, para controlar territorialmente a Colombia. Y no hay controles absolutos. No quiere decir esto que estoy planteando, que por ser tan grande hay un desgobierno o hay una falta de control territorial. No, eso obedece a otras cosas. Ustedes ya saben. Eso obedece a los aspectos de la corrupción. Y esta nos cobija a todos los colombianos. Pero sigamos con China. Ya que hoy amanecí en modo chino, ¿no? Hay un estado pequeño de 0,44 kilómetros cuadrados, 0,44, ni siquiera medio kilómetro cuadrado, que es el Vaticano. Y hay un estado de isla de 21 kilómetros cuadrados, Nauru. Bien, entonces hablemos de la población de la China. China ocupa el segundo lugar. Ojo, China ocupa el segundo lugar. Después de la India. Tienen poblaciones casi que iguales. 1.409.902.000 tiene la India. Y 1.403.426.000 tiene la China. En este momento de pausa, pregúntenme ustedes, ¿cuántos chinos están naciendo? ¿Y cuántos en estos momentos están empezando a nacer? Ese óvulo y ese esperma que lleva el ADN, el cromosoma de un chino. Entonces son muchos chinos. Y si tenemos en cuenta que nuestra población va a subir se va a incrementar en el año 2050 a 10.000 millones de personas. Entonces, fíjense el crecimiento exponencial que tienen los chinos y que tiene la población actual, porque no es un asunto solamente chino. Es decir, esto del coronavirus, de la población y de la superficie del territorio, no es un cuento chino, aunque tengamos que hablar de China. Porque las condiciones de China son condiciones de tipo intersectorial, de tipo continental, de tipo global. Lo que pasa allá pasa acá. Vieron ustedes, por ejemplo, yo estoy haciendo este video porque estoy en pandemia y esa pandemia tiene supuestamente un origen chino. Quizás si no estuviéramos en pandemia yo no hubiera creado este video. A propósito, hay videos míos que
tienen 15, 20, 30 días de estar colgados por ahí en YouTube. Y ¿saben cuántas vistas, muchachos? Para que miren el impacto. 0 vistas. Pero yo les aseguro que yo me entretengo mucho, y ya se los voy a decir muchas veces, me entretengo viendo este asunto. Población de China, 1.403 millones. Y ya no hay prohibición del hijo único. Entonces, por eso hablo de crecimiento exponencial. Sí. El mundo en la actualidad, el mundo, tiene 7.774.026.000. Estos datos los saqué yo de la Organización Mundial sobre Población. $7.774 junto con los chinos gastando agua, porque eso es gastar. O póngale usted consumiéndose o comiéndose el agua, porque el agua también se come, y se come en sopa, se come en vasos, se come en lo que uno quiera. Se come en la carne, toda esa agua. Y haciendo emisiones, creando las condiciones para que existan esos aspectos de calentamiento global, cambios climáticos, emergencia térmica, emergencia planetaria, todas esas cosas. Asia es el lugar donde está ubicado China. Allí donde China tiene esos 9.326.410 kilómetros cuadrados. Asia tiene casi 5 veces una población mayor que América. Y cuando hablo de América estoy hablando de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Cuba, las Bahamas, Puerto Rico, estoy hablando de Colombia y sigo por territorios igualmente tristes en el sur. Entonces estoy hablando de Colombia, de la parte del sur de Colombia, estoy hablando de Venezuela, Brasil como uno de los grandes, el 4.º país más grande del mundo. Estoy hablando de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de mis hermanos bolivianos. Estoy hablando de Perú, estoy hablando de Ecuador, de la Guyana. Entonces dirán ustedes, ¿este para dónde va, que ya se desvió hacia el sur? Sí, yo voy hacia el sur. Al finalizar este cuento, voy hacia el sur. Tal vez por eso no ven mis videos, los ven como muy largos y a la gente le gusta videos tipos TikTok, es decir, que duren poco y muestren mucho. Yo quiero explayarme, me gusta, no tengo afán, estamos en pandemia. Pero entonces ahora vamos, ¿qué otro aspecto y qué otras cosas incidieron para que en China mutara el COVID-19? Se expresara primero y comenzara la pandemia. Y entonces recuerde que dije, lo que pasa aquí, pasa allá. Y ese es un principio ambiental, de impacto ambiental, de globalización en la visión. Entonces, lo que pasa allá repercute acá. Obviamente, ya les puse el caso de la pandemia, ¿cierto? Con todo lo que eso implica. Entonces, estos son aspectos ambientales que yo he conocido y que quiero traérselos a ustedes para que vean por qué mutó allá. Esto no quiere decir que en otros países no se hayan dado las condiciones.
porque recuerde el asunto de la interrelación como principio ecológico. Es decir, todo tiene que ver con todo. Entonces, miren, en 1931, estoy hablando de esa China casi del tiempo en que yo nací. En 1931 inundaron el río Amarillo. Y en esa inundación yo te digo inundaron porque se dieron las condiciones para que ese río, se dieron las condiciones atmosféricas, se dieron las condiciones de tala de bosques. Y yo les voy a hablar por qué la tala de bosques. Tiene un déficit de bosque impresionante. Y eso empezó desde tiempo atrás, desde esa China rural que prendía fuego cuando no era con carbón de leña, era con leña. Sí. Entonces esa inundación del río Amarillo dejó casi 4 millones de muertos en 1931. 4 millones de muertos, con lo que eso implica, con los impactos económicos, con los impactos sociales, ambientales, culturales, todo ese tipo de cosas. Esa tristeza que lo desgasta a uno y que muchas veces hace que uno no sea muy bueno en lo que hace. El terremoto de Tachán de 1975. Terremoto de Tachán de 1975. ¿Cuántos muertos? Ni se han contado. Hay muchas aproximaciones, etc. Y súmele usted esto, por malas políticas en el uso de la tierra, en la tenencia, en el abuso de ese recurso llamado tierra. Se presentó una hambruna entre 1958 y 1961. Se sabe quién dirigía China, obviamente. ¿Quién era el jefe supremo? Yo creo que a Mao le quedó complejo dirigir a China. Él entendió esas complejidades y su visión llevaron a que estos asuntos se presentaran. La construcción de la presa de las Tres Gargantas, muchachos. 3 ríos, 3 grandes ríos, uniéndose para producir energía, para elaborar y transformar recursos naturales. La producción de energía para alumbrar. Producción de energía para ayudar al calentamiento climático muchas veces, no por la energía misma que tiene cierto impacto, pero así tiene más impactos. El impacto ecológico en la construcción de las Tres Gargantas. $8 millones de hectáreas. 8 millones de hectáreas se pierden anualmente en la China por el avance de la infraestructura, del urbanismo, por el avance de los puentes, de las autopistas, de esa tierra que necesitan para que el chino habite. Y en esa medida desplaza otras especies, tanto animales como vegetales. El 84%, miren esto, que esto sí huele como a zancudo, como a virus, como a dengue, como a malaria, como a un montonón de cosas. El 84% de los vertimientos en China tienen niveles de contaminación que superan esos permitidos.
en instancias, en acuerdos, en tratados internacionales, en resoluciones, en advertencias de la Organización Mundial de Salud, de esas comisiones mundiales sobre el agua, el 84%. Ah, bueno, entonces antes de que se me olvide, ustedes dirán, bueno, profe, entonces, si esos impactos no se hubieran presentado, no se hubiera presentado el coronavirus, uno. Y lo otro, China no sería tan rico. Pues le digo una cosa, China no es rico. China nos está empobreciendo a todos. Pero solamente China. No. El mundo occidental también. Nos están empobreciendo con su visión, con su manejo del sur. Miren, les hablo más de las condiciones medioambientales que pudieron dar origen o que están interrelacionados con el coronavirus o con el COVID-19. Vea, 300 millones de personas, es decir, 6 veces la población colombiana, si se quiere. 300 millones de personas no tienen acceso a agua potable. No tienen acceso a saneamiento básico. Y eso lo ve uno cuando se escapa de pronto de esos lugares que dicen que es obligado a conocer, pero cuando uno va a lo que son favelas o a lo que son barrios chinos o lo que son barrios marginales y ve uno esa falta de saneamiento básico y se ve en Macao, se ve en Hong Kong, se ve en China, se ve en Malasia, se ve en muchas partes del Asia y se ve en Colombia y se ve en Estados Unidos, pero es que en estas cantidades es donde está el asunto interesante. 300 millones de personas, un tercio del territorio. Fíjese si no van a ser un virus en esas condiciones y en condiciones similares en otros países. Un tercio del territorio tiene problemas de contaminación de SO2, de ácidos sulfúricos. Y quién sabe que eso es lo que nos estamos chupando. Y lluvia ácida, o sea, lluvia con metanos, con furanos, con CO2, con ácido sulfúrico, nitrosos. No, todo ese tipo de cosas, todos esos, los fluorocarbonados. Terrible eso. Un tercio de ese territorio, de esos 9.400.000 y pico, ya hasta se me olvidó el dato, ¿no? ¿Sí? De esos 9 millones y pico de kilómetros cuadrados, tienen problema un tercio, o sea, más de 3 millones de kilómetros, con problemas de contaminación y lluvia ácida. Es el primer país. Es el primer país en pérdidas de suelos. Se les vuelve arena, se les vuelve gobi, se les vuelve desiertos. Se le pierde la vida, se le pierde biodiversidad, se le pierde genética, la erosión.
se le pierde agua, se les pierde producción de oxígeno, captura de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben cómo es este asunto, ¿cierto? Tiene una de las más bajas disponibilidades de área boscosa del mundo. Disponibilidad de área boscosa, de árboles, de producción de oxígeno, de soporte de la biodiversidad. Todas esas funciones de nicho que tiene el árbol, de albergar la fauna, la flora. El árbol alberga fauna y flora. Hay epífitas, hay microorganismos, nace la vida con el árbol, nace la vida con la fotosíntesis. Entonces, ustedes ven que si tenemos 1.400 millones de chinos, y cada vez tenemos menos bosque que les den amenidades ambientales y que les provea de recursos y de equilibrio atmosférico. Entonces la pregunta es, ¿eso será riqueza? Pues si algunos creen que la riqueza es un crecimiento exponencial del Producto Interno Bruto y de llenarse los bolsillos a través de clanes, a través de grupos, a través de holding, a través de emporios, a través de consorcios universales planetarios. Si creen que eso es riqueza, sí. Pero hay personas que pensamos que la riqueza puede estar en otra cosa. Por ejemplo, yo les pregunto, entre la China rural de hace muchas décadas y la China de ahora, ¿cuál para nosotros y para ellos nos traería mayor bienestar? Bien, entonces hablemos de otro aspecto de China. Ahora sí que menos me van a ver en el video. Y es el asunto este de... Se me acabó el café. Y es el asunto de generación eléctrica, de energía. Actualmente China tiene uno de los mayores usos de energía nuclear para producción de energía. Y quién sabe qué otras cosas. Porque eso es un asunto que uno no conoce, no domina, pero puede suceder. Sí. Dicen por ahí que además es un gran productor de alimentos transgénicos, una adalid de la transgénesis. Saben mucho de eso. Y con la transgénesis se pierde soberanía alimentaria, se pierde biodiversidad. Y quién sabe, se pierde hasta la vida. Son cosas. Entonces uno dice, ¿será que recurren a la transgénesis para alimentar toda esa población y que le quede un excedente y exportar cosas chinas derivadas de productos naturales que son todas? La respuesta es, entonces está muy mal. Quienes estamos consumiendo transgénesis, alimentos transgénicos. ¿Qué sería la harina china, hablando de transgénesis? ¿Qué sería la harina china si incluso de las canadienses, de las norteamericanas, de las brasileñas, por decir algunos? Si a nosotros por cada libra de harina o de grano que consumamos nos advirtieran que es transgénico y
que puede producir unos daños a la salud. Entonces, ¿qué haría uno ahí? Si es consciente, deja de consumir eso. ¿Y cómo se resentirían por allá? Bueno. También dicen los que saben que la China tiene un problema muy similar a las tres gargantas, pero en cuanto a número. Y no es que no tengan relación con la gran represa de las tres gargantas. Sí. China padece de las tres S. Y fíjese usted, la S de speed, una velocidad impresionante. En los últimos 50 años la China ha crecido como ningún país en el mundo. Ha crecido en población, ha crecido en geopolítica, ha crecido en cultura, ha crecido en transgénico, ha crecido en energía nuclear, ha crecido en consumo de carbón. Consumo de carbón, ha crecido en consumo de petróleo, porque ese crecimiento se traduce en muchos impactos y especialmente negativos. Es decir, ese crecimiento a esa escala. Entonces ahí viene la segunda S, la escala. Esa escala de crecimiento. 6, 7, 9, más de 10. Esa escala de consumo de recursos naturales. De consumo de carbón, de consumo de petróleo, de consumo atmosférico, porque es que la atmósfera también se consume. Los vertimientos es una forma de consumir atmósfera. El hecho de respirar también es una forma de consumir. Entonces tenemos velocidad de speech, la S de escala, en inglés, y la scarcity, la S de scarcity, es decir, de la escasez, porque los recursos son limitados. Y va a llegar un momento en que se agotan tanto, entonces si ese crecimiento está medido en términos de uso y cuantificado en términos de uso de los recursos naturales, ¿qué va a pasar? Entonces vuelvo a lanzarle la misma pregunta. ¿Será eso riqueza? El coste ambiental de ese progreso o de ese crecimiento chino, porque fíjese usted que difícil usar esa palabra que tiene tanta connotación como es la palabra del desarrollo. Sí. Un coste ambiental del Producto Interno Bruto. Un coste ambiental del 10% del Producto Interno Bruto. Bien, entonces ahí ustedes se darán cuenta el por qué el coronavirus apareció en China. Porque habían las condiciones ambientales. Y si no hubiera desarrollado en China, se hubiera desarrollado en cualquier parte donde las condiciones ambientales fueran muy similares para que esto se desarrollara. Pero esa potencialidad de ese virus, y entonces saltó de China a Taiwán, de Taiwán a Corea del Sur, a Japón, luego por la hipermovilidad llegó a Europa, porque hay avioncitos que vuelan con un montonón de gente y que van a Europa, y de Europa llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos para el mundo. Entonces dirá, bueno, pero ¿y cuándo vas a hablar algo bueno? Y yo te digo, a lo largo de todo el discurso, de toda la conversación, es
Es lo bueno, que tomemos conciencia, y una conciencia analítica y crítica, sociocrítica, como los modelos de educación buenos, como los buenos modelos de educación. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza. Y les voy a decir un detalle por el cual yo creo que hay esperanza. Por ejemplo, están sembrando una muralla de 4.500 kilómetros, 4.500 kilómetros. Casi o 4 veces más grande que lo que tiene Colombia de sur a norte, más o menos. De bosque verde. Una muralla verde. Y entonces, ¿por qué dice, ante tanto desastre, como les comenté, qué tiene que ver la muralla? Porque cuando tengan esa muralla y la muestren con tanto orgullo como muestran la muralla china, esa construida por clanes, por emperadores, por dinastías, cuando muestren la muralla verde, el chino va a cambiar. Se va a concientizar de que algo tiene que cambiar. Ellos deben ser conscientes, pero esto apuntala, crece esa necesidad de cambio en el modelo de desarrollo que tiene. Bien. China es un gran país y tenemos esperanza de que sea mucho mejor. Esto con el esfuerzo de todo el mundo. Bien. Ese tipo de desarrollo que yo no comparto, igual que el desarrollo del mundo occidental, que tampoco comparto, porque no es sostenible. Tiene en cuenta al sur para expoliarle sus recursos naturales, para comprárselos baratos, para que el crecimiento de ellos sea a costa de la pobreza nuestra, porque los proyectos mineros, si no se hacen dentro del marco de una sostenibilidad ambiental, son proyectos nefastos. Entonces, hoy cambio de Neruda a Benedetti. Benedetti, ese gran poeta, contador de cuentos uruguayo, de cuentos poéticos. Él les está diciendo, como yo les digo en este momento, miremos al sur. El sur también existe. Y miren lo que estaba pasando con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena y su cielo de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios